La sostenibilidad ambiental y económica de la mano del desarrollo del sector agrícola, pecuario y la agroindustria. Recordamos que pueden escribir sus comentarios en las redes sociales con el hashtag agroindustriaandi. Saludamos en el escenario a Jaime Liévano, presidente Grupo Aliar, quien tiene una amplia experiencia en el sector pecuario. También saludamos a Nicolás Pombo, vicepresidente forestal de Cartón de Colombia, una empresa destacada por su actividad en el sector forestal. A Carlos Andrés Dejart, gerente general de Agroince Limitada y compañía, con gran experiencia en el sector agroindustrial, y a la moderadora de este panel. Saludamos también a Luz Estela Curatomi, directora de la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI. Bienvenidos y adelante, les doy la palabra. Bueno, gracias, buenas tardes. Yo creo que tenemos una gran expectativa con este panel, no solamente por la temática, sino también por quienes nos acompañan. Queremos entonces dar inicio a nuestro panel con el doctor Jaime Liévano. El doctor Liévano, que conozco de tiempo atrás, con el cual hemos tenido la oportunidad de compartir, de discernir, pero sobre todo yo diría que de admirar porque ha sido muy persistente, con una gran visión, con un gran compromiso por mejorar temas productivos muy vinculados a las canastas básicas de los colombianos, muy vinculado a la proteína animal, muy conocido por ustedes todo ese desarrollo tan importante que se ha hecho en la altillanura, y que en esta oportunidad el doctor Liévano nos va a presentar cuáles han sido esos temas fundamentales, esas acciones básicas que ha venido realizando todo el tema de Aliar la Facenda para que ese proyecto productivo tan interesante mantenga una sostenibilidad ambiental y con eso, desde luego, una sostenibilidad económica y social. Entonces, doctor Liévano, lo dejo a usted para que nos acompañe durante 5 minutos en esta primera intervención. 10 minutos, perdón, en esta primera intervención. Me corrige posteriormente. Haremos una pregunta común para los tres, y allí nos acompañarán durante 5 minutos cada uno, y al final haremos 3 preguntas, una para cada uno, que trataremos de aprovechar de tal manera que nos retroalimente un estudio que en la ANDI estamos elaborando sobre política agroindustrial, muy de la mano del documento que hace 2 años entregó la ANDI sobre política industrial. Entonces queremos ser partícipes y proactivos. Entonces, doctor Liévano, el público es suyo. Siga, por favor. Bueno, muchas gracias, Luz Estela, por sus palabras. Lo primero que quiero decir es que yo me siento que tengo un enemigo en la ANDI, porque primero nos ponen puro después de almuerzo, que está todo el mundo que se duerme. Segundo, nos dan 10 minutos para hablar de un tema que lleva a la humanidad discutiendo unos 500 años. Tercero, nos advierten que el partido de fútbol ya viene y el tema que tenemos, que es la sostenibilidad ambiental versus un partido de fútbol de Colombia con Venezuela, creo que estamos en amplia desventaja. Sin embargo, vamos a tratar de mirar rápidamente, vamos a hacer un resumen de 500 años en 10 minutos, entonces empecemos. Antes vamos a poner un contexto de lo que es el pensamiento de la sostenibilidad. Empezamos diciendo que el mundo necesita de los sistemas naturales y de la tierra. Cuando analizamos el desarrollo y el crecimiento, lo vemos más fácilmente cómo crece la población, cómo crece la infraestructura y cómo cambian los estilos de vida. Pero también debemos verlo en un concepto más grande que cubra la ecología y el conocimiento de cómo funcionamos. El mundo cada vez requiere más comida, más madera, más productos de la tierra para sus necesidades básicas y de estilo de vida. Y lo hemos logrado, pero también hemos logrado otro efecto. Hemos deteriorado la tierra, hemos contaminado las aguas y el aire, producimos cada vez más excesos de basura y desechos.
emitimos más gases particulados y afectamos la biodiversidad. Además, hemos generado riqueza, pero está inequitativamente repartida entre países ricos y pobres y dentro de cada país. Ejemplo de esto hace que la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro hace poco seleccionó y resumió los temas en dos partes fundamentales: A, la economía ecológica, y B, la erradicación de la pobreza. El problema está en la dificultad de lograr estabilizar las condiciones de deterioro y empezar a mejorarlas. Para ello se requiere de gobierno, estructuras, tecnología, sistemas de incentivos, instituciones, pero sobre todo valores. Hoy la tierra requiere tratamientos correctivos. Las actividades más importantes que hoy debemos acometer están en plantar mucho más árboles, en proteger los suelos, en restaurar las praderas deterioradas, en proteger la diversidad biológica y proteger las fuentes de agua. Dentro de ese contexto, y esto aquí parece que iba avanzando demasiado rápido, vamos a mirar un poco lo que nosotros estamos haciendo en los llanos orientales, en la zona de Puerto Gaitán, Meta. Estos son los suelos que nosotros encontramos. Son unos suelos completamente improductivos, erosionables, productores de CO2, y tenemos que convertirlo, y aquí vemos cómo los hemos venido convirtiendo en suelos fértiles y sus cosechas sumideros de carbono. Nosotros nunca sembramos más del 50% del área total para proteger la biodiversidad, las fuentes de agua, los murichales y los bosques de galerías. Reforestamos, y nuestro objetivo es que por lo menos del 10 al 20% de las áreas deben ser para reforestación en especies nativas y en otras, de golpe más eficientes, pero defendiendo la biodiversidad. Pero también hay especies que no son las nativas, pero que son más absorbedoras de CO2, producen mejores barreras de viento, etc. Le damos prioridad a los controles biológicos de plagas y enfermedades. Hoy podemos decir que casi el 50% de las aplicaciones son de biológicos, y trabajamos muchísimo en todas las genéticas para tener que utilizar la menor cantidad de controladores agroquímicos. Al mejorar los suelos, como ustedes lo ven, hacemos mucho más eficiente el uso de los abonos químicos y multiplicamos una biótica en los suelos gracias al aumento de materia orgánica. Protegemos los suelos con una buena capacidad de biomasa para mejorar la temperatura y protegerla de la erosión por las fuertes lluvias. ¿Nosotros qué producimos allá? Lo primero que producimos es soya, pero la soya hay que separarla en aceite, cascarilla y torta. Eso junto con el maíz nos produce el concentrado que todos sabemos que va para los animales, para producir la carne, va a una planta de sacrificio, se produce la carne y se comercializa. Pero hoy, para producir, nosotros hoy con más o menos unos 2.000 animales día de 100 kilos, son 200.000 kilos, o sea, para producir 200 toneladas de carne, producimos 1.500 toneladas de efluente. Entonces, díganme, ¿para dónde va ese efluente? Ese efluente, 1.500 toneladas diarias,
sería la principal fuente de contaminación de los llanos orientales. Entonces, la tarea ha sido cómo hacer de esto algo sustentable y sostenible. Como una aclaración decimos sustentable es que si lo hacemos todo a punta de costo, la gente termina no haciéndolo. Tenemos que hacer que sea rentable lo que hagamos sin contaminar para que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces nosotros cogemos todos esos eyectos, los separamos en sólido y líquido, pero el sólido no es más que un 3%, ese va para hacer abono orgánico, pero los líquidos tienen dos elementos, tienen unos residuos que tienen unos elementos químicos, pero tienen algo que es terrible para la parte ambiental, que es el metano. Entonces debemos capturarlo. Ese metano capturado va a unos filtros y va a producir energía eléctrica. Y el líquido, que es el 97% de esas 1.500 toneladas diarias hoy, y que van a ser 7.000 o 8.000 en el 2027, tienen que ir a un sistema que ya lo explicaremos un poco más en detalle, en donde tiene que tener un equilibrio de masas, porque si lo aplicamos al suelo en forma espontánea y sin ningún control, podemos nitrificar los suelos o podemos cambiar la relación de sales por el potasio. Entonces tenemos que buscar qué hacer con ese efluente, de manera que en un equilibrio, como si fuera una hoja de balance, lo que le pongamos al suelo lo tiene que extraer la planta para que no haya ese problema, y eso solo lo encontramos en un pasto, porque un pasto está los 365 días del año y se puede regar. Entonces, con ese pasto, obviamente tenemos que tener unas vacas para que se alimenten, y para hacerlo más sustentable, vamos a ir con leche, que es lo que más valor agregado genera y nos permite hacer inversiones en riego del orden, el solo riego vale 11 millones de pesos por hectárea, y convertir esa leche después en producto de valor agregado. El efluente también de la planta de sacrificio también va a ir a riego, y ese riego va a ir a pasto, y ese pasto va a ir a un ganado diferente al de leche, que va a ser para sacrificio y producción de carne de res. Miremos cómo es el manejo de los efluentes. Las granjas producen el efluente que va a un estercolero. Ese estercolero, vamos a mirar más o menos cómo es. Es de este estilo, está en movimiento permanentemente el líquido para evitar que haya proliferación de moscas y que se produzca metano. Después va a un separador de fibras y de sólidos, que el mayor volumen se hace en los separadores por densidad. Bueno, va a tocar que me crean porque aquí no me está funcionando el... Y esto se escachó. En esa. No, en esta. En esta. No, es en esta, pero sí. Entonces, pero hay que esperar a que salga toda. Bueno, del separador de sólidos, mira a ver si abre. Este separador de sólidos se separa de ese 97%. Vamos a terminar de separar, en la parte de arriba vemos unos mecánicos, y de densidad separamos el 3% en sólido y el 97% sigue siendo líquido. Como ustedes ven, ahí se va filtrando permanentemente el líquido, y ese es el que va a los biodigestores y
el sólido va a compostaje. El compostaje está como demorado. ¿Dónde es abajo? Bueno, el compostaje que requiere temperatura, airear el compostaje e inyectar bacterias. Esta es la fábrica de bacterias. Y allí se produce un abono orgánico que es un excelente componedor de suelos. Ahí ustedes ven, se está aireando y le está inyectando simultáneamente bacterias. Y ese abono es recogido y va para los campos. Lo siguiente. Aquí vemos ya los equipos que riegan ese abono. Menos mal empezamos con antes porque esto aquí. Bueno, el líquido va a los biodigestores, que ahí los vemos. Esos biodigestores, esta es una foto aérea de la finca. Van a una laguna de recepción y de ahí van a riego. Con el balance de masas, y esto está certificado por la Universidad de Viçosa de Brasil, producimos por cada tonelada de masa seca de pasto, se consume 15 kilos de nitrógeno puro y 15 kilos de potasio puro. Eso es exactamente lo que tiene, se hace el análisis y esto nos da para producir 60 toneladas al año de masa seca, que en un pasto tipo Tifton 85 nosotros podemos tener 12 vacas lactando por hectárea, produciendo cada una 4.000 litros al año, lo que nos da 48.000 litros por hectárea, que son más o menos el equivalente con esta calidad de leche de unos 48 millones de pesos por hectárea. Subamos porque la verdad es que cuando uno está con un computador nuevo, entonces tengo que regresar. No. Bueno, y pasemos, ya entonces a la siguiente. Bueno, eso es lo que hacemos, con eso controlamos lo de los efluentes. Por supuesto, en la parte ambiental también seguimos toda la normatividad del uso de envases, de los aceites que no se pueden disponer de ellos, de todas las basuras orgánicas, de todo, y tenemos una mesa de trabajo con Cormacarena y donde estamos al día. Hemos hecho un trabajo con la ANDI sobre la huella de carbono, estamos haciendo con la Universidad Nacional un trabajo viendo a ver cómo los cultivos en cosecha se convierten en sumideros de carbono, mientras que las sabanas nativas son productores de CO2. Pero no podemos hacer nada de esto sin contar la parte social, porque no podemos generar riqueza alrededor de la miseria de nuestros vecinos. Trabajamos con todas las comunidades conformadas por indígenas, campesinos y desplazados por la pobreza. En las zonas azules vemos dónde están los indígenas, en las zonas marrones vemos dónde están las comunidades más pobres y estamos trabajando, hemos creado una
una entidad sin ánimo de lucro que se llama Pervivir, cuyo objetivo es la seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y de los desplazados, con cultura, educación y salud y sostenibilidad ambiental. ¿Qué proyectos hemos ejecutado? Hoy los indígenas Huacoyo ya tienen 1000 hectáreas, empezamos a cultivarle a los piapocos 300 hectáreas, a los achaguas 300 hectáreas en tierra de ellos, nosotros la arreglamos y entran a participar y ellos ya tienen beneficios. En el caso de los Huacoyo, van a recibir en estos años 5.000 millones de pesos ya producidos en tierra de ellos. Y hoy todos los indígenas del Bichada y todo quieren que se les haga el mismo plan. Simultáneamente, nosotros les contribuimos con el abono orgánico para las siembras de plátano, les hemos dado con yuca amarga, que es lo que tienen. Entonces tenemos una serie de proyectos muy interesantes. Y para la parte de los campesinos, hemos venido trabajando con el gobierno los que tal vez han oído hablar de los condominios agropecuarios. Hoy en esa zona no es viable que a un señor o a una familia le den 30 hectáreas porque lo condenan a la miseria. Pero las tierras son buenas y todo si se utilizan tal como nosotros tenemos en la experiencia, en que no todo es producción de maíz y soya, hay producción de animales, hay producción de eyectos, de pastos. Tiene que ser una granja integral, pero para ello se requiere que se asocien. Entonces estamos trabajando, la reglamentación debe estar firmada en los próximos días de los condominios agropecuarios asociativos. Bueno, entonces me dicen ya que el tema se terminó, entonces ya en la siguiente hacemos algunas complementaciones. Perfecto, doctor Líbano, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una visión muy completa y como usted dice, reducir 500 años a 10 minutos ha sido perfecto. Yo creo que vamos a darle la palabra ahorita al doctor Carlos Dejar, para que nos acompañe y de igual manera nos responda a partir de Agroince, una empresa muy importante en la producción de refinación de aceite, subproductos, cómo todo el tema de la sostenibilidad económica ha permitido que esta empresa de tantos años y de tanta trayectoria mantenga esa viabilidad económica, esa competitividad, de tal manera, doctor Carlos, que le doy la palabra. Muchas gracias. ¿Habrá forma de poner la presentación mía acá? Bueno, a ver, primero que todo, pues un saludo muy especial a Luz Estela, nuestra moderadora. No, no es un video, es una presentación. ¿Cómo es su nombre? Carlos Dejar. Muchas gracias. ¿El puente es cuál? ¿Lo pones? Listo, perfecto. Bueno, ahora sí, excúsenme, Luz Estela, pues muchas gracias por la invitación, nuestra moderadora, al doctor Jaime, al doctor Nicolás, también un saludo especial. A ver, rápidamente les cuento qué es Agroince. Agroince es una empresa dentro del sector palmicultor con 30 años de existencia, aunque como familia llevamos en este negocio 60 años, yo soy la tercera generación. Agroince tiene cultivos propios, la mayor parte de los cultivos que procesa son en alianzas con terceros, entre pequeños y medianos campesinos a los cuales le hacemos asistencia técnica, los acompañamos, procesamos la fruta fresca de palma y de ahí obtenemos los 3 subproductos principales o producto principal y 2 subproductos que son el aceite crudo de palma, el aceite de palmiste y la torta de palmiste. Y hemos incursionado también en industrias de alimentos y más recientemente, desde hace 8 años, en la de biocombustibles. Somos socios con Ecopetrol y con otros 6 núcleos palmeros de la zona en Ecodiesel, que es la empresa que hoy en día se lleva casi toda nuestra producción de aceite de palma. Eso es en esencia lo que hasta hoy o lo que ha venido siendo Agroince hasta ahora. Se nos ha pedido en este panel hablar del concepto de sostenibilidad, que a veces suena muy, muy esotérico, ese concepto de sostenibilidad. Entonces yo quisiera arrancar un poquito por aterrizar textualmente lo que significa sostenibilidad y quiero en ese sentido citar 2 fuentes. Una de Google que dice
que sostenibilidad es la cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Y otra de la Real Academia Española que dice, y leo la segunda, que es un adjetivo que especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible. Lo primero que debo decir es que en el contexto empresarial, que desde luego están inmersas distintos conceptos de sostenibilidad, la ambiental, la social y la económica es prerequisito de las demás. No se puede concebir la sostenibilidad ambiental y social si antes no se logra la sostenibilidad económica. Y sin embargo ha existido el paradigma de que son excluyentes, que si se busca ganar plata, entonces no se está siendo responsable con el medio ambiente y socialmente, o viceversa, que para lograr una cosa, digamos, impacto social y ambiental, hay que perder plata. Digamos, el concepto de responsabilidad social empresarial, que desde hace ya mucho tiempo está en el ADN de muchas empresas en el mundo, y en Colombia no es la excepción. Ve uno que hay grupos de interés que critican de alguna forma que esa estrategia de alguna forma combine esas tres dimensiones, o sea, que el impacto social y económico también como efecto indirecto genere un rédito económico. Lo critican como si fuera un pecado, y lo cierto es que no solo no es un pecado, sino que es condición necesaria para poder tener efectos positivos ambientales y sociales. Si no fuera así, no sería sostenibilidad, estaríamos hablando de altruismo o de filantropía, y por eso pongo la definición también ahí, que es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Ese desde luego no puede ser el caso de la sostenibilidad en el contexto empresarial, porque pues, si la empresa está quebrada no puede entregar ningún tipo de beneficio social o ambiental. Creo que lo anterior se ha dado por dos motivos. Primero, creo que es un tema de regulación que induce a error. La regulación en temas ambientales y en temas laborales, por ejemplo, siempre ha estado orientada al castigo de las empresas si incumplen con la norma, y no a incentivar que las empresas hagan las cosas positivamente. Y segundo, creo que también un mea culpa por parte de los empresarios, falta de creatividad de ver cómo, si ya le toca cumplir con alguna normatividad ambiental, puede monetizar de alguna manera lo que ya le toca hacer. Y resulta que se puede lograr un desarrollo sostenible ambiental y social de manera rentable para las empresas. Creo firmemente que eso es posible. Hay ya teorías, y los invito, por ejemplo, a leer este libro, que fue un libro que me abrió mucho la mente en ese sentido, que se llama The Ecology of Commerce, de Paul Hawken, que cuenta cómo se pueden diseñar políticas públicas que incentiven y no castiguen a los empresarios, de luego que tiene que haber exigencias en esto, y que a la vez puedan ser rentables para las compañías, que puedan lograr los tres propósitos de ser rentables económicamente y por la misma vía social y ambientalmente. Si miramos ya el contexto concreto, pues, porque estamos hablando pues, en términos muy generales de la cadena de valor de la palma africana, lo primero que deberíamos pensar es la sostenibilidad como sector, porque desde luego cada eslabón de la cadena tiene que ser sostenible, pero la cadena como cadena, y eso es válido para todas las cadenas de valor, tiene que ser sostenible como cadena. Y lástima que no nos pudo acompañar Manuel Julián Dávila, presidente de Davoon, que tiene unos ejemplos bien interesantes en ese sentido, y entre otras cosas fueron de los pioneros y fundadores de RCPO, que significa Round Table for Sustainable Palm Oil, que es una certificación que se inventó el sector como reacción a lo que distintos grupos de interés, y en particular ONGs ambientalistas, le estaban haciendo de mala fama, además bien ganada, por malas prácticas en otras latitudes del sector palmero en materia ambiental y social. Y lo que certifica la RCPO es que toda la cadena aguas arriba tiene buenas prácticas ambientales y sociales. Ellos fueron de los que se inventaron el sello, hacen parte de la Junta Directiva a nivel mundial, la primera empresa certificada en Colombia en esa materia. Hoy en día todos estamos en vías de certificarnos, y ha sido tal el desarrollo de esto que a partir del año pasado muchas de las grandes comercializadoras de aceite de palma en el mundo, sobre todo las que venden su aceite en Europa, no compran aceite a no ser que esté certificado RCPO. Eso significa que toda la cadena tiene que estar certificada. Pero bueno, volvamos un poquito al tema de la sostenibilidad económica. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Será que, teniendo en cuenta la orientación aperturista que ha tenido el país en los últimos 30 años, podemos ser sostenibles como sector si seguimos como estamos? Es decir, comercializando una materia prima casi que primaria, que es el aceite de palma, el aceite de palmiste y la torta de palmiste,
Imaginemos un contexto donde no haya fondos de estabilización de precios, donde no haya franja andina de precios, no tengamos aranceles, y hacia allá vamos, de hecho ya están negociados muchos de esos acuerdos, con el costo país que tenemos y una producción, en el caso del aceite de la palma, superavitaria. Hoy en día producimos 1.300.000 toneladas y el mercado nacional entre biodiesel y alimentos se come 850.000, luego tenemos que exportar 450.000 y creciendo. Pensemos en ese escenario donde tendríamos que entonces competir con nuestros grandes competidores que son Indonesia y Malasia, que entre los dos producen el 90% del aceite de palma del mundo, pero en igualdad de condiciones, sin esas ayuditas que hoy en día tenemos, esos esteroides. Piensen en esto, los costos de producción de una tonelada de aceite de palma en Indonesia son la mitad de los de Colombia. Y esto en buena medida, porque uno puede decir es que son más productivos, eso no explica la razón. La mano de obra, que es el rubro más importante en nuestra estructura de costos, pesa el 45% en el caso de Colombia, dentro de la estructura de costos de Colombia. Y resulta que esa mano de obra es 3.6 veces más costosa que la mano de obra de Malasia. O sea, ya por ese lado ellos son 4 veces más baratos que nosotros por cuenta del costo de la mano de obra. Luego, es imposible que por la vía de una estrategia enfocada en reducir costos nosotros podamos llegar a ser competitivos frente a un país como Malasia en los mercados internacionales. Eso no quiere decir que no tengamos que mejorar las eficiencias, obvio que sí, eso es una filosofía casi que pambeliana, es mejor ser rico que ser pobre, pues claro, pues es mejor perder menos que perder más si para allá vamos. Hay que hacerlo, hay que mejorar en eficiencias, pero lo cierto es que no podemos seguir sentados en el paradigma de que para ser competitivos tenemos que reducir costos aun cuando hay que hacerlo. Lo que tenemos es que pensar en cómo nos movemos hacia otros eslabones de la cadena donde compitamos es por el valor que agregamos y no por el precio que tiene nuestro producto, que entre otras cosas no está en nuestras manos y en nuestro poder influenciar ese precio. O sea, son commodities. Debemos entonces, cuando pensamos en la palabra palmicultor, nosotros mismos como palmicultores, quitarnos el paradigma de que el palmicultor solo siembra palma y máximo tiene una planta extractora. Todo ese otro eslabón o cadena de valor que está aguas abajo, lo estamos regalando de alguna forma y estamos asumiendo, si se quiere, la peor parte. Y no estoy echando el agua sucia a mi negocio, lo que quiero decir es que el primer eslabón de la cadena, que es el campo, es el más intensivo en inversión, pero es el menos rentable y el más riesgoso desde todo punto de vista por los vaivenes de los mercados. Y estamos regalándole esa materia prima a otras industrias, por lo general en otras latitudes, que son las que agregan ese valor a lo que hoy en día nosotros pudiéramos estarnos ganando. El cambio de chip finalmente se logra dentro de las empresas. Hay una visión sectorial y hemos venido trabajando en esto, pero son las empresas las que lo logran finalmente. ¿Qué ha venido haciendo Agroince en esa materia? En la materia, digamos, de sostenibilidad económica y ambiental. Y básicamente es una estrategia que se fundamenta en 3 pilares. Por un lado, pues el de mejorar eficiencias y productividades, modernización tecnológica, poder incorporar tecnologías que en otras partes ya se usan y acá sí nos demoramos décadas en incorporar, aumentar la productividad de los cultivos, desde luego con buenas prácticas agrícolas, pero también con agricultura de precisión. Por ejemplo, acá hay ejemplo de emprendedores que tienen, por ejemplo, tecnología de drones para detectar tempranamente enfermedades, unos esfuerzos de resaltar. Mejora de los estándares de calidad del fruto para así aumentar la extracción, optimización de logística y transporte, reducción de costos energéticos con la autogeneración de energía con la biomasa que deja nuestro proceso. En fin, hay una cantidad de frentes que se pueden trabajar. El segundo frente es cómo hacemos para generar nuevos ingresos derivados del negocio que hoy en día, que actualmente tenemos. Este es un diagrama que explica a grandes rasgos cómo funciona una planta extractora. Recibe fruto fresco, de ahí salen unos productos, esto no alcanza así, aceite crudo de palma, aceite de palmiste, torta de palmiste y también biomasa. Pero resulta que todo el desecho, tanto en términos de fluentes y fluidos pues, y sólidos que tiene una planta extractora, de alguna forma se pueden aprovechar. Por ejemplo, la fibra, el cuesco, la tusa para generar energía, no solo para autogenerar las propias necesidades, sino para cogenerar y tener ingresos adicionales de la venta de esa energía, transformación de la biomasa en pellets que reemplaza, por ejemplo, el gas natural o el carbón, también carbón vegetal, composta. Hay una gran cantidad de alternativas que se pueden implementar.
En eso nosotros, digamos, el foco que tenemos es ver cómo hacemos, primero para generar unos ingresos adicionales derivados de esas actividades que no se han explorado hasta ahora en el sector, por un lado, y cómo por otro solucionamos problemas nuestros, y esto lo hacemos a través de un área de nuevos negocios que tenemos, solucionamos problemas nuestros que a la vez se vuelvan en una oferta de productos o de servicios que se puedan volver outsourcing, que se puedan volver, spin-offs de la compañía para ofrecer esas soluciones a terceros también. Entonces, cómo de la solución de los problemas internos nuestros podemos solucionar problemas de terceros y tener unos ingresos adicionales. Esto desde luego requiere incorporar tecnologías, hay que viajar, hay que ir a ver pues, qué está pasando en otras partes y hacer inversión en investigación y desarrollo, que en el almuerzo hablábamos de eso, de lo costoso y difícil que es, sobre todo si hablamos de empresas pequeñas y medianas. Pero aún en el caso de empresas medianas y pequeñas se pueden hacer cosas. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Lo que hacemos es alianzas con empresas especializadas en investigación y desarrollo, con centros de investigación, con universidades, para sacar adelante estas investigaciones. Un ejemplo de ello, tenemos por ejemplo una alianza con una compañía que se llama Pina Biosoluciones, que está especializada en I+D para el sector agro, y lo que hacemos es ponernos de acuerdo en qué tipo de desarrollos vamos a llevar a cabo conjuntamente, en forma de investigación y desarrollo. Usamos como laboratorio la planta extractora de Agroince, y aquellos que les vemos pues, que tienen proyección en el mercado, ya pasamos de etapa de prototipaje a comercialización. Estamos en este momento creando uno de estos emprendimientos que básicamente consiste en la fibra sobrante del proceso, que hoy por hoy o se quema parte de ella o se desecha. Descubrimos que esa fibra tiene unas micropartículas que se suponen el 30% del peso de esa fibra, que tienen las mismas características de la torta de palmiste que hoy se usa como alimento balanceado para el ganado, y que con un proceso que está en vía de patente, el proceso como tal, no la máquina que también nos la inventamos, se puede separar y venderse aparte como un producto que hoy en día se está quemando. Entonces supone unos ingresos adicionales por la venta de ese producto, pero además unos ahorros por no tener que desecharlo como antes se venía desechando. Y el otro frente de trabajo, yo sé que esto no se alcanza a ver ni se entiende nada, y esa era la idea más o menos, ya les explico esta gráfica, es buscar oportunidades de agregación de valor aguas abajo, incursionar en esas otras cadenas de valor que hoy en día no nos estamos comiendo. Como les comentaba, hoy en día nos comemos la peor parte, comamos la parte buena del ponqué también. Miren, por ejemplo, toda la parte verde de la gráfica, es lo que significa campo, que hoy en día hacemos. Toda la parte morado claro o azulita es la actividad de una planta extractora. Estos en círculo verde son los productos y subproductos: aceite de palma, aceite de palmiste y torta. Esta parte de abajo a la izquierda son lo que se puede hacer con la biomasa en términos de maderables, que hoy en día es inexplorado. Algo hemos explorado en la parte amarilla de alimentos y algo en la de biocombustibles, pero hay una cantidad de cosas derivadas del aceite crudo de palma y del aceite de palmiste, un sinnúmero de posibilidades en biocombustibles o a través de esas cadenas de alimentos, de oleoquímica, temas como ácidos y alcoholes grasos, glicerol y componentes menores que no hemos explorado. Estos además se usan para productos finales en las categorías de alimentos, combustibles, detergentes, jabones, cosméticos, sustitutos de lácteos, tintas, medicamentos, por nombrar solo algunos de ellos, y eso es lo que uno empieza a ver acá en toda esta parte que no se alcanza a leer, todas esas inmensas posibilidades. Colombia ha explorado muy pocos de ellos, en la mayoría no lo ha hecho, y resulta que muchos de aquellos no explorados suponen un altísimo valor agregado que el mercado está dispuesto a pagar. Algunos mercados locales, otros de exportación, y son elementos obtenidos directamente del aceite crudo de palma o después del proceso de refinación, blanqueo y desorización, tales como carotenos, vitamina E, fitoesteroles o escualenos, que suponen oportunidades interesantísimas. Es sencillamente entender un poquito en qué se enfoca uno. Ahora, ¿hacia cuáles movernos? Claro, esa es una de las grandes preguntas, pero yo creo que la respuesta, así suena estúpida, es muy simple, es moverse hacia aquellos que supongan saltos tecnológicos viables para nosotros, o sea, que no supongan pues, un salto cuántico que no somos capaces de hacer, pero que a la vez sean rentables. La rentabilidad tiene que ser prerequisito de los negocios a los que nos metamos, que tengan mercados interesantes, o sea, ojalá local, pero que sea escalable hacia afuera también, y ojalá con barreras de entrada importantes para otros, es decir, que podamos tener poca competencia en esos sectores. Suena como el mundo ideal,
y desde luego cuando uno pone todos esos filtros resulta que de 1000 y pico de productos posibles llega a pocos, pero bueno, de eso se trata el ejercicio. Creemos que nos tenemos que mover y eso es lo que podrá en últimas garantizarle la sostenibilidad económica, digamos, ambiental y social, no solo al negocio en el que incursionemos, sino a toda la cadena de valor aguas arriba. De lo contrario, creo que al paso que vamos, entendiendo que ya estamos abiertos y nos hemos abierto la bata al resto del mundo, estamos condenados a una muerte lenta. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar dos puntos de vista que aparentemente están ligados por el tema agrícola y el tema alimentos. También tiene una diferencia importante desde el punto de vista ya más industrial. Lo que uno observa es la dinámica tan impresionante que tiene el sector agroindustrial. O sea, lo que decía el doctor Bruce a la instalación de nuestro congreso, efectivamente este es el sector, yo creo, mandado a ser atendido para proyectar al país. Desde luego son los empresarios los que, como ustedes, han iniciado este proceso y afortunadamente yo creo que hay muchos ojos puestos en el sector rural colombiano. Ahora le doy la palabra al doctor Pombo, quien también nos va a acompañar desde el punto de vista de la óptica de lo que puede ser la sostenibilidad ambiental en el sector del papel, la pulpa y el cartón. Entonces, doctor Pombo, bienvenido, por favor. Aló. Muchas gracias, Luz Estela, por la invitación. Para nosotros es todo un honor y un privilegio estar pues al lado de Jaime y Carlos compartiendo nuestras experiencias sobre el tema de sostenibilidad. Cartón de Colombia es una empresa que existe desde hace 80 años. Nosotros somos los mayores productores de cajas de cartón y de papeles de imprenta de escritura y papeles para sacos. Y desde hace 80 años empezamos a reciclar en el país. Fuimos los primeros recicladores, somos los más grandes recicladores de papeles y cartones en este momento. Fuimos pioneros en la reforestación comercial. Hace 50 años fundamos la Fundación Cartón de Colombia porque comprendimos que al campo no podíamos llegar solo con árboles, sino que había que llegar también con gestión social en las áreas de influencia del proyecto forestal. Y uno de los logros de los cuales estamos más orgullosos es que hace 25 años convencimos al presidente de la ANDE de ese entonces, al doctor Carlos Arturo Ángel, que era necesario tener una gerencia de asuntos ambientales en la ANDI. Nos reunimos con Dow Chemical al principio y entre Dow Chemical y nosotros fundamos la gerencia de asuntos ambientales, que hoy en día entiendo es una vicepresidencia de la ANDI. Y a finales de los años 80, cuando empezamos a leer algo sobre desarrollo sostenible, la primera definición que leímos fue la de la Comisión Brundtland, que dijo que desarrollo sostenible era utilizar los recursos naturales para satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Y esa definición nos parecía un poquito compleja para aplicarla al mundo empresarial. Nos reunimos con otros empresarios, fundamos el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, el SECODES, y nosotros ¿qué entendimos? Desarrollo sostenible es una mesa parada en tres patas. Una pata es el crecimiento económico, otra es la equidad social, o sea, la igualdad, acceso a oportunidades para todos, y la tercera pata es la ecoeficiencia, o sea, cómo hacer para producir más con menos, causando el mínimo impacto ambiental posible. Y encontramos que los
proyectos en los que habíamos sido exitosos, esa mesa estaba bien parada y estaba más o menos horizontal. Y que todos los proyectos en los que hemos fracasado era porque alguna de esas tres patas, bien fuera la del crecimiento económico o la de la equidad social o la de la ecoeficiencia, se había quedado coja. Y desde entonces hemos tratado que esa mesa vaya creciendo y sea estable, porque una mesa que tiene una de las patas cojas no es sostenible y se cae. Yo los invito a que vean un video, donde mostramos cómo hemos llevado esa sostenibilidad a la práctica durante estos 28 años. Hablemos de papeles, cartulinas, cajas de cartón y sacos de papel. Hablemos de lo ecológico, porque aunque pocos lo saben, al hablar de lo uno se puede hablar de lo otro. Existen muchos mitos acerca de la producción de papel a partir de la madera. Todos los días vemos avisos que previenen al público acerca del supuesto daño que hace al medio ambiente el cortar árboles. Unos dicen, cuando imprimen una hoja de papel se tala un árbol. Salva un árbol, no imprimas a menos que sea realmente necesario. Aseveraciones fuertes, que claro, remueven la conciencia ecológica que todos tenemos. Hay mitos que se forman a lo largo de la vida y que podemos reevaluar con base en los hechos. Nadie puede negar que la tala indiscriminada de bosques naturales causa daños ecológicos incalculables. Eso lo sabemos todos. Por eso, Smurfit Kappa, por principio y por ley, protege los bosques naturales y en la actualidad ellos representan una tercera parte de su proyecto forestal. Para fabricar nuestros productos se cosechan plantaciones forestales, las cuales son como cualquier otro cultivo y por cuyo manejo responsable hemos sido certificados por FSC, una de las organizaciones internacionales más exigentes y que promueven el manejo responsable de las plantaciones forestales y de los bosques naturales alrededor del mundo. Porque protegemos los bosques naturales, protegemos por naturaleza. La madera que usamos proviene de plantaciones forestales certificadas de pino y eucalipto. Las plantaciones forestales se establecen en áreas donde anteriormente había actividad agropecuaria, no bosques naturales. El pino y el eucalipto son árboles de rápido crecimiento que permiten obtener una mayor cantidad de madera en menos área, contribuyendo así a preservar los bosques naturales. Además de proteger los bosques naturales, con nuestras plantaciones forestales generamos importantes beneficios ecológicos. Los carros, las industrias y hasta nosotros mismos emitimos dióxido de carbono. El exceso de este gas es el causante del efecto invernadero. Todos los bosques, entre ellos los plantados, fijan el carbono del CO2 y devuelven oxígeno a la atmósfera. El carbono se convierte en parte esencial para el crecimiento de los árboles y al disminuir este elemento químico se reduce el calentamiento global. Con respecto a otro elemento fundamental para el hombre, las plantaciones forestales ayudan a regular y a mejorar la calidad del agua, porque la lluvia se infiltra en el suelo a través de las raíces, alimenta la vegetación y recarga las reservas subterráneas fundamentales para alimentar las corrientes de agua. Las gotas que quedan sobre las hojas se evaporan y regresan a la atmósfera manteniendo el ciclo del agua. Las plantaciones forestales también ayudan a controlar la erosión porque amortiguan la caída de la lluvia y del agua que escurre. Además, se pueden recuperar tierras cuya calidad se ha deteriorado, pero en las cuales sí pueden crecer eficientemente algunas especies como pinos y eucaliptos. Otra realidad es que las plantaciones forestales contribuyen a mejorar la biodiversidad porque aumentan la cobertura boscosa. Y al conectar los bosques naturales a través de las plantaciones, se facilita el tránsito y resguardo de la fauna. Protegemos la naturaleza por naturaleza. ¿Sabía que Smurfit Kappa es el mayor reciclador de papel, cajas usadas y sacos de todo el país? La fibra que se obtiene al procesar esto es materia prima para la fabricación de algunos nuevos productos.
Además, tenemos una red propia de recolección cuyos ingresos son destinados a programas de salud para niños de escasos recursos. La importancia ambiental de este reciclaje es que extiende hasta 7 veces la vida útil de la fibra y cierra el ciclo de vida del papel. Smurfit Kappa también es un generador de beneficios sociales. El proyecto forestal genera en el campo alrededor de 3.000 empleos de calidad. La consecuencia obvia es que se dinamiza la economía rural, jalona proyectos de bienestar social, crea arraigo entre los pobladores y evita el desplazamiento. Adicionalmente, los proyectos de infraestructura vial permiten conectar algunas comunidades aisladas con el resto del país y sus mercados naturales. Conscientes de la importancia de fomentar la educación, tenemos 3 colegios rurales para jóvenes que viven en torno a las áreas forestales. En resumen, ¿Smurfit Kappa puede hablar al mismo tiempo de producción de papel y ecología? ¡Claro que sí! Y usted también puede hacer parte de ese proceso. Imprima racionalmente y una vez usado el papel, recíclelo. Así damos continuidad al ciclo de vida del papel. Todos podemos formar una cadena de productores y consumidores responsables que respeten el medio ambiente. Smurfit Kappa. Perfecto. Muchas gracias, doctor Nicolás. Yo creo que aquí nos ha logrado usted, cuando se habla de Cartón Colombia, yo soy vallecaucana y me trae gratos recuerdos de infancia. Cuando veo ya Smurfit Cartón Colombia, además, son que 35 países, 45.000 empleos, y yo creo que es lo que uno logra entender que es posible hacer ese manejo, como lo ha dicho el doctor Dejar, como lo ha dicho el doctor Lévano, y es la viabilidad económica de los proyectos productivos de la mano de la sostenibilidad ambiental, de la sostenibilidad social, y yo creo que eso ha sido una muestra muy interesante de parte de ustedes en el día de hoy. Hoy tengo, ya en la segunda intervención, una pregunta común para los 3. Básicamente es, ¿cuáles han sido los principales retos para desarrollar esa sostenibilidad ambiental, hacerla compatible con la parte económica, con la parte social? Como para poder, sabe uno que son temas nuevos, de pronto hay sectores que lo han avanzado un poco más, ustedes creo que lo tienen en un muy buen nivel, pero aquí en el país, ¿cuáles han sido esos principales retos que han encontrado para poder hacer ese desarrollo de sostenibilidad ambiental? Si quiere la palabra, doctor Jaime, en el mismo orden. Aló. Bueno, Luz Estela, pues los retos, vamos a decir que son muchos, pero básicamente el principal reto está en luchar con nuestras mismas mentes y decir, hombre, esto sí se puede y además es una obligación porque eso es lo que hace el futuro, pero además debemos hacerlo rentable. Hay un pensamiento que la podemos resumir, todos estos trabajos que hacemos pensando en el futuro. Cuando le preguntan a Zhou Enlai que él cuáles cree que han sido las consecuencias de la Revolución Francesa, dijo, hombre, es muy pronto para saberlo. ¿Eso qué lección nos deja? En esto, si nosotros queremos tener una sostenibilidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo para entregarle a las siguientes generaciones un mundo mejor, tenemos que tener y cambiar nuestros valores y empezar a pensar en que esto tiene que ser así, pero también tiene que funcionar de la mano del Estado, de las autoridades ambientales, de las corporaciones autónomas, de los centros de investigación, de los centros de divulgación, de los gremios. Y la verdad, uno ve muchos esfuerzos aislados y no vemos una alineación de todas las fuerzas. Hay épocas en que el Estado comienza a pensar en incentivos, muy rápidamente esos incentivos dejan de ser estables,
luego cambian las condiciones permanentemente. Ahora estamos pensando que acaba de salir el incentivo a las energías alternativas, muy interesante. Los incentivos a la reforestación van en ciclos que hacen picos. Todo lo que se hablaba de bonos de carbono, hoy ya no hay mercado para los bonos de carbono. Entonces, vamos a decir que nos falta, primero, penetrar en las mentes de nosotros y decir si se puede. Segundo, hacer las cosas aunque el Estado no las haga. Tercero, luchar porque se alineen todos hacia este camino. No es un camino fácil, pero les aseguro que es un camino altamente rentable, porque no es rentable ni es viable si no lo hacemos en forma definitiva. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la voluntad, la fuerza, los empresarios lo que mueve, y muy seguramente las autoridades no se pueden quedar atrás y ese es el mejor ejemplo. Doctor Dejar, cuénteme cuál es su visión, cuál es su respuesta, digamos, a este tipo de requerimientos, de retos para poder hacer ese desarrollo sostenible ambiental. A ver, Luz Estela, yo arranco por decir que coincido con Jaime en que creo que buena parte de ellos están en la mente de los mismos empresarios, aunque no todos, y haré un recuento un poco desordenado entre temas puntuales y aquellos que creo que están en la mente de los empresarios. Primero, devolviéndome un poco a lo que decía en la presentación que hice, creo que hay un enfoque de normatividad que está enfocada más al castigo, valga la redundancia, que a incentivar que las cosas se hagan. Hay asomos, amagos de normatividad que procura, digamos, incentivar más que castigar, como por ejemplo la ley 1715 de 2014 que incentiva la inversión en fuentes de generación de energía renovables, y es de celebrar, pero ese es el tipo de normatividad a la que me refiero, que no necesariamente habla de subsidios, pero que incentiva que las cosas se hagan. También lo que les comentaba de un paradigma autoimpuesto en el caso del sector palmero, de que solo llegamos hasta esos productos secundarios. Yo creo que eso en parte se explica en lo que ha sido la historia de nuestra economía, cuando antes del proceso aperturista del presidente Gaviria, pues éramos un país protegido, en donde uno se podía dar el lujo de tener ineficiencias absurdas y también ganar unas utilidades absurdas. Eso pues se nos acabó y nos obliga un poquito a movernos y hay que cambiar ese chip. También que estamos en un modelo de negocio, en el caso nuestro, es una dificultad que hemos tenido, comoditizado, donde los mercados internacionales son los que fijan el precio de la materia prima que producimos, pero en cambio también el gobierno todo el tiempo a través de normatividades que van cambiando influencian ese precio y no podemos salirnos de esa trampa a no ser que nos movamos hacia otros productos de valor agregado. Dificultades enormes en la transabilidad de la tierra, temas absurdos que tenemos en nuestra legislación como las unidades agrícolas familiares o la ley 160 del 94, que hacen imposible o poco posible la transabilidad de la tierra y por lo tanto pues le suben el costo de manera absurda a ese bien. Inestabilidad jurídica en el país. Nosotros en el sector, pues este año, tan solo por un ejemplo, acabamos de pasar por una decisión absurda del gobierno, que fue que por 6 meses, con el decreto 343 de febrero de este año, el gobierno tomó la decisión de poner en cero los aranceles de 4 productos dizque para controlar la inflación: el ají, las lentejas, el frijol y el aceite. Todas sumadas no suman el 1% de la explicación de inflación de alimentos. Muy inteligente la decisión. Entonces, mientras eso pase, pues cambian las reglas de juego en un negocio en el que los ciclos de cultivo son por lo menos por 30 años. Tenemos unos problemas sanitarios graves. El apoyo del gobierno, si bien ha existido, creo que no ha sido suficiente y no se ha enfocado de manera óptima. También una concepción de que se cree que a través del volumen, o sea, de economías de escala, se logran mejores rentabilidades. Si bien el concepto de economías de escala es correcto, es decir, hay mejores rentabilidades a mayores escalas que a menores, lo cierto es que nosotros no deberíamos pensar que creciendo logramos rentabilidades, deberíamos pensar en la rentabilidad como prerequisito de ver en qué negocio nos metemos, no meternos y después ver a ver cómo buscamos la rentabilidad. También una reticencia de los empresarios a asociarse. Resulta que cuando uno piensa en los productos del midstream o downstream de los que estoy hablando,
los volúmenes que se requieren de materia prima para poder incursionar en ellos son tales que pocas empresas por sí solas lo pueden hacer. Un ejemplo que les comentaba es Ecodiesel, que fue un emprendimiento muy exitoso entre Estado y sector privado, donde 7 núcleos palmeros y el gobierno nos metimos, y se convierte en una plataforma para poder incursionar en esos productos del mid y del downstream. Pero si no es con esquemas asociativos de esa forma, difícilmente lo podemos lograr. Y otra dificultad en el caso pues, de la agroindustria creo que es el acceso a la financiación, nuevamente en el caso de productores pequeños y medianos. Creo que esa dificultad en cierta medida se pudiera sortear en la medida en que efectivamente podamos plantearnos proyectos de mayor, digamos, calado, de mayor volumen, de mayores rentabilidades y valores agregados que nos permitan de alguna forma acceder a mercados capitales a los que hoy en día no tenemos acceso. Gracias. Y yo le sumaría un poco eso que usted dijo en la primera presentación, que es la posibilidad de la generación de valor agregado, ¿no? O sea, de identificar nuevos productos, de tener la posibilidad de hacer investigación, de generarle efectivamente a ese bien primario valor. Bueno, doctor Pombo, cuéntenos usted. Bueno, comparto completamente la opinión de Jaime y Carlos. Estamos de acuerdo que la principal barrera es cambiar la mentalidad, cambiar el chip hacia el desarrollo sostenible. Nosotros lo que hicimos hace años para cambiar ese chip en nuestra organización fue hacer que todas las decisiones que se toman a todo nivel pasen por ese triángulo del desarrollo sostenible. Desde las decisiones estratégicas y los proyectos que en el comité ejecutivo le presentamos a la junta directiva de la compañía, los evaluamos y nos preguntamos, ¿esto es económicamente viable? ¿Socialmente conveniente? ¿Ambientalmente sostenible? ¿Hay una manera mejor de hacerla o esta es la mejor manera? Y si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, nos toca volver a revisar. A nivel de planta, un operario que abre o cierra una válvula de agua, también le dijimos, usted pase esa decisión por el mismo triángulo y pregúntese si esa es la mejor manera de hacerlo o si hay una manera más sostenible de hacerlo. Pero más que referirme yo a las barreras del desarrollo sostenible, lo otro que hicimos fue explicarle a la gente por qué ese triángulo y por qué esa mesa horizontal que les hablé antes tenía que estar horizontal. Crecimiento económico. Las 100 empresas de la revista Fortune de hace 10 años, de esas quedan hoy en día 10 en la misma lista. ¿Qué pasó con esas 90? Que eran las que más generaban riqueza, ya no existen. No fueron sostenibles. Tenían una pata muy alta, que era la del crecimiento económico, pero le faltaban las otras dos. ¿O qué pasó con los países socialistas? Donde la pata social en teoría era altísima, pero toda esa igualdad social fue a costillas de un altísimo precio desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y se cayeron. ¿Y qué pasó con los grupos verdes ecologistas en Europa que hace 10 años llegaron al poder, pero solamente pensaban en el conservacionismo? Les faltaba pensar en las otras dos patas. Entonces, esa es la clave, cambiar la mentalidad. Pero yo también quiero referirme no solamente a las barreras de la sostenibilidad, sino a las barreras de la reforestación comercial en Colombia. Y hay 3 barreras. La primera es que la mayoría de los colombianos no han entendido los beneficios económicos, sociales y ambientales de la reforestación. Y cuando se habla de reforestación comercial, inmediatamente se piensa en bosque natural y se le empiezan a exigir a la reforestación comercial los mismos bienes y servicios
que ofrece el bosque natural. Una cosa es un cultivo, que es una plantación forestal comercial, y otra cosa diferente es el bosque natural. Ambos se complementan y la mejor protección al bosque natural son las plantaciones forestales comerciales. La segunda gran barrera de la reforestación comercial en Colombia es que no hay una política de Estado. Aquí en el país existe legislación para la reforestación. En el país existe el certificado de incentivo forestal, que es un incentivo para la reforestación comercial. Pero por un lado, el Ministerio de Agricultura ofrece el incentivo y por otro lado el Ministerio de Hacienda genera el impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué le pasa a un pequeño reforestador? Recibió el CIF porque reforestó y antes de los primeros 5 años ya le ha tocado pagar el 75% del CIF y no ha sacado ni siquiera la primera cosecha, porque estos son cultivos de tardío rendimiento. No hay una política de Estado porque hay alcaldes que, como no entienden de la actividad, expiden normas que dicen que se prohíbe establecer plantaciones de pino y eucalipto en el territorio, ilegalmente, porque esto es una actividad lícita, es una actividad benéfica desde el punto de vista social, ambiental y económico. Entonces, se requiere una política de Estado transversal a todos los sectores que apoye la reforestación comercial. Les pongo un ejemplo. Chile, hace 25 años, sacó una política de Estado. Hoy en día tiene 2.5 millones de hectáreas reforestadas. Es el segundo renglón de la economía chilena, que es el país más desarrollado desde el punto de vista económico de Latinoamérica. Brasil, 6.4 millones de hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Uruguay, 1 millón. Colombia, 480.000 hectáreas únicamente. Esa es la segunda. La tercera gran barrera a la reforestación comercial en Colombia es que hay un mercado de madera ilegal. 43% de la madera que se comercializa en este país es ilegal. Y yo le decía al ministro del Medio Ambiente, al ministro Vallejo, le decía, imagínese, ministro, que el 43% de la madera que hay en este salón es ilegal y proviene en su mayoría de bosques naturales que debemos proteger, donde está toda la biodiversidad, donde no sabemos si está la futura cura del cáncer. En el país se deforestan 143.000 hectáreas de bosque natural al año. Y solamente hay 400.000 hectáreas reforestadas. Y el Estado y el Ministerio, para tratar de controlar ese tráfico de madera ilegal, la medida más creativa a la que pudieron llegar fue a decir, a partir de ahora se prohíbe el transporte de madera en el territorio nacional desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Qué es lo que hace eso? Le pone más controles a los legales, porque el ilegal simplemente se le subió un poquito el precio del flete que le tiene que pagar a alguien para transportar la madera ilegal. A los legales es una barrera grandísima, porque ¿cómo vamos a competir con Chile? ¿Cómo vamos a competir con Brasil? ¿Cómo vamos a competir con el papel que viene de China si nosotros no podemos ingresar a la planta materia prima entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana? ¿Qué ocurre en países donde hay una sola política de Estado? Déjenme ponerles un ejemplo. Si ustedes han ido a los Estados Unidos recientemente y han pasado los peajes, uno no para en los peajes. Cada vehículo tiene un chip, se usa la tecnología y usted pasa, inmediatamente a su tarjeta de crédito le están cargando el peaje. Pero resulta que hay unos vivos ilegales
que o no le ponen el chip al carro o tapan el chip para que no lo registre. ¿Sabe qué hacen allá? Siga, porque si usted es ilegal, usted no tiene derecho a trancar a los legales. Usted no puede parar el ritmo. Siga. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una camarita que le toma una foto y la multa le llega a su casa. Y no es una multa irrisoria, son $250. Ahí vienen cuántos se pasan el peaje, pero no a costillas de ponerle más controles al legal, sino usando la tecnología, la creatividad y el ingenio, ¿cómo hago para que los legales podamos seguir? ¿Y cómo trancamos los ilegales? Pero más allá de preocuparnos y quejarnos aquí pues de cuáles son las barreras, de por qué no hemos podido hacer las cosas y por qué es que somos como somos, y que yo los invito a que nos hagamos 3 preguntas y cambiamos la actitud. Y las preguntas son: ¿qué hemos hecho para que esto suceda? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué no hemos hecho para que esto suceda? Y la tercera pregunta es: ¿qué vamos a hacer para que esto no siga sucediendo? Perfecto, Gracias. doctor Pombo. Muchísimas gracias. Yo creo que esa es de las inquietudes que podemos recoger en nuestro documento que pensamos elaborar en la ANDI, y esperamos entonces que este sea uno de los temas para ser proactivos frente a sectores tan importantes y dinámicos. Les comento que tenía 3 preguntas adicionales, pero no las considero que mencionarlas en este momento porque ya han sido respondidas de alguna manera por cada uno de ustedes. De manera que creo que ha sido ya una horita interesante nuestro panel. Muchísimas gracias. El doctor Pombo quiere comentarnos algo. Siga, por favor. Sí, yo quiero, es que yo estaba preparado para la tercera pregunta, entonces iba a decir esto. No, yo los invito a que cambiemos la actitud, de verdad. A que dejemos de sentirnos víctimas, porque es que cuando uno se siente víctima, lo primero que hace es esconde el problema. Lo segundo que hace es, si encuentra el problema, alguien le dice que no tiene un problema, entonces encuentra un culpable. Y si encuentra un culpable, bingo, me zafé del problema, el problema no es mío. Entonces el problema es del gobierno, el problema es del ministerio, el problema es que las corporaciones autónomas son autónomas de verdad, ¿no? Y no le hacen caso al ministerio, pero el problema no es mío. Pasemos de esa actitud de víctimas y tomemos la actitud de que nos hacemos cargo. Nosotros somos responsables. Cuando tenemos la actitud de que somos responsables, entonces no pensamos en quién es el culpable, sino cuáles son las causas. Cuando encontramos las causas, pensamos en las soluciones. Y como las soluciones no las tenemos a la mano, bingo, empezamos a ser creativos e innovadores. Y solo pensando que somos responsables salimos de esto. Y la invitación es, para el desarrollo sostenible, ¿cómo debiéramos hacer? Eso debiera ser una visión compartida de todos los colombianos, porque lo que queremos todos es mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras y actuar con el modelo tijera. El modelo tijera es, por un lado, el Estado apoya y con el otro brazo el sector privado, que tiene el músculo financiero, la innovación, el acceso a tecnología, que puede hacer investigación, mueve, pero ambos nos movemos en el mismo sentido y con la misma visión. El problema es que a veces nos movemos por un lado el Estado y por otro lado el sector privado, y traten de cortar un papel de esta forma. Y para lograr eso necesitamos generar confianza. Confianza, sector público, sector privado con el sector público, sector privado entre nosotros, porque si no lo hacemos así, seguiremos siendo víctimas y seguiremos siendo insostenibles. Así es.
Perfecto, gracias, doctor Pombo. No sé si Carlos quieras adicionar algo. Yo me uno al cierre del doctor Pombo en el sentido de que creo que la mayor carga pues está en nosotros, lo mismo lo que decía Jaime. Creo que uno debe dejar de ser un poquito quejetas en esto, aunque desde luego válido plantearse que el gobierno puede apoyar las iniciativas, pero finalmente somos nosotros los que logramos ser sostenibles con la ayuda o a pesar de no tenerla. En cualquier caso, yo sí creo que de la mano, o sea, el gobierno de la mano con los gremios productivos y los empresarios sí pueden contribuir a cambiar un poco ese chip de los empresarios. Por ejemplo, en el caso de la política sectorial del sector palmero, el gremio creo que juega un papel fundamental en poder trabajar de la mano con el gobierno, por ejemplo, en ir modificando todos los instrumentos que hoy en día existen, de forma tal que el aterrizaje a ese futuro que tenemos de cero arancel y una economía completamente abierta se dé de manera gradual y ir mandando mediante esas reformas la señal a los empresarios de que es bajo esas reglas de juego que van a tener que jugar. Pero al paso que vamos, digamos, es un gremio intentando proteger un poco un medio imperito que se derrumba del todo en un momento dado. No es un desmonte gradual, eso por un lado. Por otro lado, en el tema de transferencia de tierras, lo mencionaba nuestro presidente Bruce esta mañana en la apertura, la ley de CIDRES, y también mencionaba que finalmente es una iniciativa loable pero tímida frente a lo que se requiere. Ahí se requieren reformas mucho más profundas que de verdad permitan que la tierra se pueda usar y se pueda transar para estos propósitos. Y por último, también desde el punto de vista de políticas públicas, y vuelvo a insistir, de la mano con los gremios y los empresarios, pensar en el largo plazo, o sea, pensar en políticas públicas que tengan impacto en el largo plazo y no tanto estar emitiendo regulación para apagar incendios, que lo único que terminan haciendo es generando inestabilidad jurídica. Okay. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dejar, doctor Pombo, doctor Liévano, por este panel. Espero que haya sido del interés y además que hayamos aprendido tanto como creo que yo lo he hecho. Entonces, muchas gracias, muy amables.